Bueno, acá estamos con el ejercicio. Ahí está. Bueno, voy a cambiar acá. Ahí está. Acá se conectó Pablo también, que por lo visto estás con micrófono. Y díganme si están viendo en este momento, por lo menos Pablo que tiene ahí el micrófono, si puede llegar a ver en este momento lo que es la ventana del documento donde estaban las dudas. Bien, ok. Porque si no, viste, yo tengo que ir y venir de la otra pantalla. Acá la están viendo entonces. Bueno, el tema acá, acá dice la duda sobre el ejercicio y me dan una tablita en donde en la columna izquierda, aquí, están algunos ingresos, están puestos en unos intervalos que yo veo que son de un ancho de 50. Acá, digamos, lo único que yo tendría que aclararles, que es importante porque a veces la gente no sabe, al igual que en cálculo, en intervalos, en donde aparece un corchete, incluye ese valor, y en donde aparece un paréntesis, no lo incluye. O sea, acá cuando dice 800 o 850 es porque el 850 no está incluido en este intervalo y sí en el siguiente. Lo que quiere decir, en resumidas cuentas, es que si yo tuviera una familia con un ingreso justo de 850, yo lo debería contar en este segundo intervalo y no en el primero. Eso con respecto a la primera columna. Con respecto a la segunda columna, tal vez lo que llame la atención es que la frecuencia no está expresada en términos de la cantidad de gente, sino un porcentaje. Entonces, a los términos de hacer un gráfico o calcular un promedio, no me va a afectar si yo considero que el total son 100 personas. ¿Por qué? Porque si son 100 personas, hay 7,2 personas, aunque eso no sea en la realidad posible, que están dentro de este intervalo. ¿Podría yo decir que son 1000 personas o 1000 familias? Bueno, serían 72. Ahí ya tiene un poquito más de sentido. Y lo importante acá, que habría que hacer en algún momento esta cuenta, es si el total me está dando el 100%. Porque si me está dando menos, hay familias que han quedado fuera de estos intervalos. Tendríamos que ver dónde están o cómo arreglamos eso. Y si me da más del 100%, evidentemente hay alguna cuenta mal hecha. Pero yo sé que en este ejercicio y en los que son similares, el problema de la gente siempre está en cuántos tomo, cómo hago para dividir, cuánto vale la población, cuánto es N, lo que uno quisiera. Es más, se podría también haber dado este mismo problema diciendo cuántas familias se encuestaron. Yo podría haber dicho acá, no sé, se encuestaron 3.200 familias. Bueno, ¿cuántas están en el intervalo en el primero? El 7,2% de 3.200. Y en este, el 8,6% de 3.200. Entonces uno podría, si quisiera, construir al costado una tercera columna con el número exacto de familias. Pero para calcular el promedio, no necesito hacer eso. Lo único que necesito es tomar estos valores, 7,2, 8,6, 15,9, como si fuera la cantidad de familias, y en N, cuando tengo que dividir debajo, pongo 100. Y si eso me hace mucho ruido, porque no, ¿cómo voy a tomar 7,2? Bueno, tomás 72, 86, 159 y en el N, en la población, pones un 1000. No sé si quedó claro esto. Bueno, vamos a ver, voy a entrar otra vez en la pantalla para ver qué escribe Luciano ahí, que era quien originalmente pone este mensaje. Ok, bueno, decime, ya que estamos acá, Luciano, si era alguna otra pregunta ahí,
como por ejemplo cómo calcularlo, porque yo, digamos, fui directamente a lo que me parece a mí que siempre es la pregunta, pero vos decime, por ahí tenías otra duda. Te puedo decir cómo resolverlo también, o dónde encontrar cómo resolverlo. Ahí está, esa era la duda. Bien, bueno, igual te comento, si uno quiere ahondar un poco sobre esto, tenemos unas series de diapositivas que armé en donde están tratados estos temas con ejercicios extraídos de libros, que es realmente un juego de diapositivas que hoy por hoy, que estamos utilizando más otro tipo de medios, yo le agregaría mi voz con explicaciones y bueno, tenés una clase virtual. Estoy hablando de esto que está acá, que son todas una serie de diapositivas que se las dejé en la misma carpeta, las armé ya hace unos años. Acá saqué ejercicios de distintos libros y fórmulas también de los libros. Esto, por ejemplo, está sacado del libro de Levin. Entonces acá tenemos una medida aritmética común cuando están los datos sueltos. Esto, así calculamos el promedio de notas, por ejemplo, ¿no? Y tenemos luego para datos agrupados. Acá lo tenemos, en donde yo tomé este libro porque estaba muy claro, porque te indica la formulita y qué es cada cosa en la fórmula. Entonces, si bien en la otra nosotros ya sabemos, la conocemos de memoria, sumamos todos los valores y dividimos entre el número de elementos de la población o la cantidad de notas o lo que fuere, bueno, acá cuando es agrupados en clase necesitamos, para calcular la media, la suma de las frecuencias que se dan en cada intervalo, que es la columna de la derecha en nuestro caso, 7,2, 8,6, por el punto medio de cada clase, o el intervalo, o de cada intervalo sería acá, y dividido el número total de observaciones de la muestra, que es ese 100 del que estábamos hablando recién. ¿Sí? Uno puede incluso hacer el ejercicio y decir, a ver, lo voy a probar con distintos números, pero cae de maduro que es lo mismo, porque vas a estar, digamos, agregando un 0 abajo y agregando un 0 arriba, si en vez de 100 tomás 1000. Bien, acá hay muchos ejercicios y muchas cosas, digamos, para ir leyendo, que les reitero, tal vez le haga un upgrade o una mejora pasándolo a video. Bien, vamos entonces de vuelta, ya que estamos aquí, vamos de vuelta al documento compartido y tenemos aquí otra pregunta que nos dejó anteriormente Javier, que dice: me gustaría ver un poco sobre cómo redondear las variables estadísticas. Por ejemplo, en el trabajo práctico, cuando uno parte de un análisis estadístico de una muestra sin agrupar y luego realiza el análisis estadístico de la misma muestra agrupada por intervalos, aparecen diferencias que en algunos casos no son significativas dependiendo del redondeo. Bueno, a ver, pensemos un poco lo que nos está planteando acá Javier. Él nos está diciendo, si yo hago la cuenta uno por uno de los valores, a mí me da un resultado, lo que esté analizando. Cuando esos valores yo los tengo que contar dentro de un intervalo, me da otro resultado, que no está muy lejos, pero es distinto. Y sí, es lógico. Pensémoslo en términos de esto de ingresos por familia. Cuando yo acá digo que hay un 7,2% de familias que entran en este intervalo, la verdad, en ese 7,2%, yo no sé si están todos más cerca del 800, más cerca del 850, en la mitad, si están bien distribuidos, si están muy tirados a la derecha o muy tirados a la izquierda. Entonces es lógico que se van a cometer desfasajes en los valores. Por eso es que, digamos así, de una manera un poco arbitraria, se designa un punto medio, como para decir, lo que en algunos casos se nos va por exceso, lo termino de alguna manera equilibrando con los que tuve en defecto. No es lo más preciso, pero si no, estaría obligado a tomar cada uno de los valores que entraron en este intervalo y ponderarlo,
lo cual en términos prácticos, en términos aritméticos, es exactamente lo mismo de agarrar y decir, bueno, desglosemos las 7,2 o el 7,2% y dame los valores que los sumo todos. Y esto a veces es impracticable. ¿Por qué? Porque no tengo el dato cierto. Yo fui a hacer una encuesta y le dije, ¿usted entre cuánto y cuánto gana? No les dije, dígame exactamente cuánto gana. Eso por un lado. Y por el otro lado, carece de sentido. Porque pensemos que si vamos a hacer un análisis de promedio y vamos a estar tomando valores entre 800 y 1200 de a $1 o lo que fuera esta moneda, realmente si lo llevamos a una gráfica tendríamos una gráfica con 400 barras, que también carece de sentido. Incluso les digo más, y ustedes lo deben tener en los apuntes, esto ya me está hablando de que estoy tomando bastantes intervalos. Lo recomendable, lo tienen ahí en la teoría, se puede hacer una cuenta incluso para estimarlo bien, es no tener más de 5 o 6 columnas si uno va a hacer una gráfica. En el caso acá que está pidiendo calcular una medida de centralización, bueno, se puede hacer, pero una gráfica carece ya también de sentido. Ustedes fíjense que cuando uno recibe una boleta en la que tiene un gráfico estadístico, no aparecen muchas barras alrededor, son 6, son 5, a lo sumo 7, pues si aparecen 12 o 24 para analizar los últimos 2 años, realmente uno ya pierde un poco de vista esa comparación. Bueno, nuevamente ustedes me dicen si quedó claro esto y podemos, si no, aprovechar que está Pablo, que haga su pregunta. Respecto de lo que es el gráfico y qué representa en realidad, te comento un poco. El gráfico lo diseña una persona, justamente Wilfredo Pareto, un italiano, que no llega a esta conclusión desde un análisis estrictamente científico, sino más bien empírico. O sea, él llega a esa conclusión observando y analizando cosas. Y es una regla esa del 80-20 que te explica algunos sucesos que nos ocurren a todos, ¿no? Por ejemplo, vos tenés que preparar un final, como ya te habrá pasado, y le dedicás el 80% del tiempo, la primera parte, al 20% de los contenidos. Te relajás, re tranquilito. Y después, cuando ves que se te viene encima la fecha, le dedicas ese último 20% al 80% de la materia que te quedaba. Decime si no es así. Casi siempre nos pasa a todos. Bueno, entonces a nivel de ventas ocurre lo mismo. Mira, en una empresa, suponete que vos tenés una consultora de sistemas y tenés un grupito de clientes, te va a pasar que vas a tener dentro de tu cartera de clientes, ponele que tengas 10 clientes, vas a tener 8 que son un número bastante importante, pero que te mueven el 20% de tus ingresos. ¿Sí? Es lo que Pareto decía, muchos triviales, ¿sí? Porque son el chiquitaje que uno le dice. Y después va a tener 2, el 20% restante, que te mueven el 80% de tus ingresos, que son esos clientes que no querés perder. Eso nos pasa a todos. Si haces logística, el camioncito que trae el reparto al kiosco de la esquina es el mismo por ahí que se lo trae al supermercado, pero no se lo trae exclusivamente al kiosco. El kiosco tiene que esperar a que venga el gran envío para el supermercado y le baja 2 o 3 fundas de gaseosas. ¿Se entiende el concepto? ¿Cómo llevamos esto a la práctica de la gráfica? En la práctica de la gráfica, lo que vamos a tener que hacer nosotros es, de alguna manera, juntar o alinear todas las columnas de frecuencias para llegar a el número último, que es el 100%. Ahí estaba lo que yo les decía, miren, Wilfredo, 1906, puse ley 80-20 porque es bastante conocida, cuando trabajamos en sistemas nos hablan, a veces viene algún gerente y dice, me haces un 80-20, o me haces un ABC, o un 20-30-50, o 50-30-20, acá está lo que les decía. Bueno, entonces vos en Excel, ves que acá tenés una línea. Lo que pasa es que para hacer esta línea, así como está hecho acá,
vos tenés que duplicar estos valores, hacer una columna al lado, y en esta lo que está haciendo es poner las frecuencias acumuladas. Porque si vos te fijás, estos últimos 2 de 5 en realidad son los 5 que le suman a lo anterior. Y luego tenés que tirar una línea fija en 80. O sea que podrías tener una tercera columna con ese valor de 80, si estamos hablando de un total de 100, y sino con el que correspondiera al 80% de tus valores. Poner que la suma de tus frecuencias, en vez de darte 100, te da 200, bueno, 160, el 80% de 200. Y ese punto de intersección, claro, con un número fijo, Claro, un número fijo. Entonces te va a dibujar, si fuera acá, yo tendría una tercera columna o cuarta columna a la derecha con un 80 fijo. Entonces me va a tirar una línea acá derecho. ¿Sí? Siempre el 80% del valor máximo que te dé la frecuencia acumulada. Bien, así es como lo haces. Pero está bueno, viste. A ver, yo por ejemplo, este diagrama lo pongo porque a mí me ha tocado laburar con esto en sistemas, viste. Te lo piden. Entonces, viste, casi siempre viene algún gerente que te habla de los ratios, viste, porque está haciendo algún scoreboard, viste, alguna cosa así. Y es bueno uno por lo menos saberlo, viste. Después, bueno, uno con la imaginación y lo que conoce de los lenguajes se lo adapta o no, o lo pide hacer afuera, qué sé yo. Pero está bueno saber, viste, para no quedarse pagando. Bueno. Sí, no, pero aparte está buenísimo, viste, porque, digamos, estamos ya en un nivel universitario y siempre te pasa lo mismo. Mirá, si vos le enseñás a la gente la tradicional, que es los contenidos, y no le explicás en qué se utilizan, la verdad que la sensación es de que no sirve para nada. Y yo esa nunca se la discutí. A mí eso de como profesor, inducir a alguno, no, esto te va a servir porque te refresca la mente, no sé, si te haces un viaje de vacaciones también te la refresca, ¿viste? Y no sé hasta qué punto hacer ejercicios, ¿no? Entonces, sí es útil la aplicación. Lo que pasa es que si vas directamente y solo a la aplicación, mucha gente también se queda afuera, porque no tiene experiencia o porque le costó entender. Hoy estamos transitando momentos en los que a alguna gente le cuesta mucho comprender los enunciados y la letra. Entonces tenés que hacer una cosa intermedia. ¿Se entiende el concepto? Calcular la varianza. Bien, bueno, vos me decís de la varianza, ahí ya estaríamos pasando a otro tipo de medidas. Entonces tendría que ir a buscar, a ver si tengo acá la presentación. Bien, bueno, llegamos acá, ¿no? Venimos leyendo, todo bien, llegamos acá a varianza. Empieza con un ejemplo de edades, ¿sí? Calcula la media, todo bien, hasta acá, digamos, temas anteriores. Entonces, acá empieza a calcular la distancia entre los datos. O sea, de alguna manera saca los desvíos. Fíjense que para cada una de las edades hace la diferencia con respecto al 9, que era lo que nos daba la media. Entonces, ¿acá qué dice? Acá dice, si con algunos me paso y con otros me quedo corto, unos van a terminar anulando a otros. Entonces, una cosa que se puede hacer es todas esas diferencias elevarlas al cuadrado. De esta manera, si me paso 3 o me faltan 3, ambos me van a sumar 9, y no es que me van a terminar anulando 1 y me van a terminar dando a mí la falsa sensación de que no hubo desvíos. ¿Se comprende esto? O sea, es una técnica muy buena para, de alguna manera, hacer desaparecer esa anulación que se produce con los que se pasan contra los que se quedan cortos. Ahora, el segundo motivo que tiene eso no es solo convertir en positivos, sino además exagerarlos. ¿Y por qué es eso? Porque la distancia entre 3 y 4, que es 1, cuando los elevamos al cuadrado, es la distancia entre 9 y 16, que ya es de 7. Con lo cual, cosas que se desvían un poco más
me las exagera como para que quede bien marcado. Haciendo toda esta suma de las 6 mediciones y dividiéndolo entre C, me queda una especie de promedio de los desvíos cuadráticos. Y eso es la varianza. O sea, de alguna manera llegamos a la varianza haciendo los desvíos al cuadrado, sumándolos todos y calculándolo como si se tratara de un promedio. Ahora, esto en datos sin agrupar, ¿sí? Después hace lo mismo, ¿sí? Acá lo dice, con datos agrupados, en donde yo, en vez de escribirme 2 5, me dice que hay 2 5. Pero en términos prácticos, esto sería como hacer 5 más 5, más 6, más 8 más 8 más 8, más 9 más 9, más 12, más 14, más 14. Que en términos prácticos, en vez de sumar 2 veces 5, hago 2 por 5. Entonces me da nuevamente la misma cuenta contra los desvíos al cuadrado, pero esta vez no pierdan de vista el multiplicarlo por las veces que se dio. Por eso este lo multiplica por 2, que está ahí, el próximo va a multiplicar por 1 y el próximo va a multiplicar por 3. O sea que hasta ahora me está hablando de algo similar, pero considerando que si se repite más de una vez, esa cantidad de veces que se repite lo debo tener en cuenta. Bien, llegamos entonces a esta fórmula y a esta otra. En esta no aparece f porque no hay repetición, y en esta sí aparece. Es la única diferencia. Ahora, me dice acá, para poder facilitar y en algunos casos acelerar el cálculo, se utilizan las siguientes fórmulas de trabajo. Si hay datos que no están agrupados, se puede usar esto. Y si hay datos que están agrupados, se puede usar esto. Que en realidad estas fórmulas de acá abajo salen, yo no lo puse ahí porque digamos me odian, sino se hace todo un desarrollo matemático para llegar de esta fórmula a esta otra. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja en cada una? Y bueno, acá por ejemplo ustedes aprovechan ya el estar elevando al cuadrado cada una de las medidas, mientras que acá recién lo elevan al cuadrado arriba cuando hicieron su distancia a la media. Y después todo eso se divide entre el número y en este caso, en el caso de la fórmula de trabajo, se le resta la media al cuadrado. Pero es solamente eso, ¿sí? Es solamente una fórmula distinta para lo mismo. Es más, prueben de hacer una y prueben de hacer otra y les debería dar el mismo valor o muy cercano. Si no, es porque nos estamos equivocando. Justamente acá las llamadas dicen esta fórmula se deduce matemáticamente de una y la otra. Bueno, no sé si les queda claro. Si no, acá tenemos un ejemplo. Fíjense que en este primero se calcula la media, se calcula la distancia a la media y se la calcula al cuadrado y da 289,2. Y de la otra manera, más adelante, en vez de hacer las diferencias a la media y después elevarlo al cuadrado, directamente lo que se eleva al cuadrado son los valores. Y esto es lo que se suma. Y después se le resta la media al cuadrado. Fíjense que ahí se está restando la media al cuadrado. Y acá dio 57,84. Y acá en el anterior dio exactamente lo mismo. 57,84. Si tienen diferencias es porque no están tomando la misma cantidad de decimales o están redondeando en algún punto, pero si no les va a dar lo mismo. Bueno, esperen que dejo acá compartir. No sé si Pablo tenés Luciano, perdón, tenés respondido lo que me habías preguntado. Ok. Igualmente, digamos, después miran con más tranquilidad este video, que no me voy a poner a editarlo ahora, pues ya estuve editando bastante hoy,
pero supongamos mañana, más tarde el sábado, yo me pongo un ratito, le arranco algunas partes que quedaron mal. Si hay algo que agregar con alguna figura o alguna aclaración, la hago ahí por escrito y ya les mando el link para que lo tengan. Bueno, no sé si hay más preguntas. Bueno, y no sé vos, Luciano, si tenés alguna cuestión. Bueno, bien, me parece que están haciendo un buen trabajo de leer las cosas. Si surge algún otro inconveniente antes de la entrega, me avisan y fíjense de entregarlo a tiempo, en forma, porque sacarse una buena nota en esta primera instancia después es algo que uno agradece hacia el final de la cursada, en donde encima se me empieza a juntar con dificultades de otras asignaturas. Se los digo por experiencia, ¿no? Sacarse un 10, un 9, un 8 ahora, que mucho de eso depende de entregarlo con prolijidad y entregarlo en tiempo. Yo creo que hacia el final de año, cuando empiezan ya temas un poquito más complicados, uno agradece, porque si bien no es bueno o lindo sacarse una nota baja o no tan buena, digamos, en el último parcial, le sirve en el promedio, que es lo que uno quiere, porque en definitiva uno quiere pasar esta cursada para después con tiempo preparar el final. Bueno, yo tampoco tengo más. Si les parece que está correcto, cerramos acá y después, bueno, les envío el video. Bueno, ok, chicos, nos estamos manejando. Igual tenemos el correo, tenemos el foro, tenemos otros medios de comunicación. Les dejo un saludo y bueno, suerte con el trabajo. Si no cualquier cosa, me escriben. Chau. Acá justo se está conectando Javier. Llegaste, estamos con chau, dije, y te conectaste vos. Justo. Sí, estamos ahí. No, llegabas un segundo más tarde y estábamos afuera. No, está bien, mirá, vos me habías dejado una pregunta en el documento. Bueno, eso está respondido, está grabado. Y están hechas otras preguntas que hicieron tus compañeros. Y hay algunas recomendaciones, ¿viste? O sea, no sé si tenés alguna otra consulta. Sí. Es muy comprensible. Te pasa lo mismo cuando estamos hablando de dinero. Lo que pasa es, bueno, primero aclaremos una cosa. Es estadística. A mí me encanta la estadística dentro de lo que son las matemáticas, porque es una ciencia y es un arte también. Pensemos, sin ir más lejos, el INDEC y todo el revuelo que se arma cada 2x3 alrededor del INDEC. Y vos decís, ¿cómo puede ser? A mí me enseñaron toda la vida las ciencias exactas. Y yo, sí, pero son exactas, pero acá están muy influenciadas por cómo tomes los valores, qué consideres para una muestra, qué no consideres, dónde hagas la muestra. Si yo voy, si yo voy y te hago una encuesta del pasar económico a la salida del aeropuerto internacional, me va a dar como que estamos todos felices, ¿no? Porque usted, obviamente, pero la estoy torciendo esa encuesta. Claro. Ahora se quieren matar los que llegaron, pero bueno, al margen, ¿no? Siempre hay formas de tirarlo para un lado, tirarlo para el otro. Y con las cuentas es lo mismo. Cuando más adelante nosotros veamos que algunas distribuciones que son de variable discreta se pueden calcular con algunos de los parámetros, como algún tipo de distribución u otra, vamos a ver que nos dan distintos resultados. Por eso para mí también es bastante complicado en algunos casos corregir, porque tengo dos personas que me resuelven el mismo problema de dos maneras distintas y a los dos les pongo que está bien, si está debidamente justificado, ¿no? Eso me pasa cuando hacen el intervalo, cuando tienen que justificar. Por ejemplo, hay un ejercicio muy común que creo que les va a tocar a ustedes, de una encuesta, y ver si esa encuesta me está dando la razón o no, y a veces hasta datos contradictorios, resultados contradictorios me da. Pero es eso,
quédate tranquilo, yo los reviso los ejercicios punto a punto, y salvo que estén muy mal encarados, por ejemplo, un error muy común es olvidarse de tener en cuenta, que esto está grabado previamente acá en este mismo video, la cantidad de elementos que corresponden a ese intervalo, o sea, la frecuencia. Otro error muy común, vos le preguntás a la persona que te dé la moda, todos buscan cuál es el valor que más se repiten y te dicen que la moda es esa cantidad de veces que se repitió. No, la moda es el valor que se repitió esa cantidad de veces, no la cantidad de veces que se repitió. Y eso es un error muy frecuente, y a veces la gente no se da cuenta que vos, por ejemplo, tenés la nota de un curso y las notas del curso van de 1 a 10 y vas poniendo, bueno, hay uno que se sacó un 1, hay 3 que se sacaron un 2 y hay 25 que se sacaron un 7 bueno, y el que más te da es 25 y le preguntas ¿cuál es la moda? 25 te dicen. No, es 7. ¿Cómo te va a dar 25 si las notas van del 1 al 10? Y te lo escriben. Y ahí entonces lo que está pasando no es que solamente que se equivocó, porque, a ver, si se equivocó, lo que falló fue el concepto, sino que además de equivocarse, le está fallando a ese estudiante el sentido común. Si yo te digo que me calcules la moda como parámetro de centralización de notas que van del 1 al 10, no me podés decir que la media o la centralización está en el 25, porque ni siquiera está entre los posibles valores que se pueden dar. Eso, aunque parezca mentira, lo veo cada vez que corrijo un trabajo práctico. Bueno, gente, dale. Bueno, nos estamos viendo, que pasen bien. Chao, che. Chao, chao.